vamos a analizar lo ocurrido en las últimas horas en Guatemala con Rogelio Núñez, que es investigador asociado del Real Instituto Elcano. Señor Núñez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Y gracias por acompañarnos. ¿Quiénes son los que han tratado de impedir la toma de posesión de Arévalo? Bueno, Arévalo es un político fundamentalmente reformista, centrista, de centro-izquierda, y básicamente pone en peligro todo lo que ha sido la red de corrupción y de control del Estado en Guatemala desde hace más o menos una década, quizá un poquito más. Él ha anunciado que va a cortar los recursos de los cuales se aprovechaban todas esas redes de corrupción que tenían llegada en el Congreso, y el peligro que Arévalo representa para esa élite corrupta es los que están detrás de todo lo que hemos visto ayer y sobre todo desde hace 6 meses. ¿Se esperaba, por lo tanto, que la transición fuera tan difícil? Sí, no, la transición ha sido absolutamente una travesía del desierto para Arévalo, y también nos anuncia algo, nos anuncia que va a ser un cuatrienio muy complicado para la gobernabilidad del país. Arévalo llega creando muchas expectativas y va a ser muy difícil que las cumpla. Además, muchos de los grupos que le han apoyado, como los indígenas o los jóvenes, tienen altas expectativas que no van a ser fáciles de cumplir, y además existe todo ese núcleo que le he comentado, que va a intentar oponerse a las reformas que va a proponer Arévalo, un grupo que, no nos engañemos, también tiene una alta importancia en el Congreso, con lo cual el panorama es bastante complicado. Sí, Sí, eso le iba a preguntar. ¿Cree que, y ya me está respondiendo, van a continuar, ¿no?, los intentos de descarrilar la presidencia de Arévalo? van a continuar, pero bueno, hay algunas esperanzas. Mire, primero, la comunidad internacional. La presencia del rey de España en el acto de toma de posesión ha sido muy importante. También las palabras y la presencia de Josep Borrell en el acto ha sido muy importante. También el anuncio de apoyo económico. Estados Unidos se ha puesto clarísimamente a favor de la institucionalidad democrática, y además ayer la bancada oficialista consiguió el control o la presidencia del Congreso, haciendo una serie de pactos con otras fuerzas. Con lo cual, aunque la gobernabilidad va a ser muy compleja, creo que también hay escenarios para alcanzar ciertos acuerdos que pongan en marcha las reformas. ¿Qué papel está teniendo la fiscal general de Guatemala en el boicot a Arévalo? Bueno, como su compañero decía, efectivamente ha sido el brazo armado de toda esa red que en Guatemala lo conocen como pacto de corruptos, que es algo bastante complicado de explicar, pero bueno, que es una serie de intereses creados que intentan evitar el cambio y cualquier tipo de reformas. Y efectivamente el brazo ejecutor, más allá que el presidente saliente, que se ha mantenido en un segundo plano, ha sido la Fiscalía de la República, que el propio presidente actual no puede cambiar hasta 2026, con lo cual, si eso se produce, va a ser una convivencia muy complicada entre alguien que claramente se ha posicionado para que el actual presidente no tomara posesión. ¿Lo ocurrido en Guatemala es algo que solo afecta a este país o estamos viendo una corriente en varios países latinoamericanos? Mire, lo ocurrido ayer en Guatemala era muy importante, que Arévalo pudiera tomar posesión, porque podemos decir que desde 2018 es el primer triunfo de la democracia en el área de Centroamérica y el Caribe. Por ser muy breve, fíjense, en Centroamérica tenemos en estos momentos una dictadura de plano, que es la de Nicaragua. En el Caribe tenemos un estado fallido, que es Haití, una dictadura como la de Cuba. Tenemos el régimen de Bukele cada vez más autoritario, incluso estados que son modélicos como Costa Rica y Panamá, que están teniendo dificultades muy graves. Con lo cual, la comunidad internacional y la propia Centroamérica se jugaba mucho con que el gobierno, con que Arévalo tome posesión, y sobre todo con que Arévalo pueda terminar su mandato. ¿Y esa corriente podría extenderse a otros países? Sí, bueno, evidentemente, he hablado de la subregión de Centroamérica y del Caribe, pero evidentemente tenemos también ejemplos en Sudamérica, el caso de Venezuela, que es muy conocido, evidentemente también todos los problemas de institucionalidad que ha tenido Perú. Vamos a asistir seguramente en Bolivia a una pugna muy cruenta entre el gobierno actual y el líder del país, que es Evo Morales, que son del mismo partido pero están enfrentados. Es una especie de guerra civil interna, por hablar de Argentina, que en estos momentos está llevando a cabo una reforma estructural muy profunda y muy delicada de llevar a cabo. Con lo cual, efectivamente, sí, la región está en un momento decisivo de su historia. Y la democracia.
Rogelio Núñez, investigador asociado al Real Instituto del Cano, gracias por acompañarnos esta mañana en el canal 24 Horas. Ha sido un placer, muchísimas gracias.